Podemos iniciar en el momento que lo indiques, Ari. Muchas gracias. Empezamos. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este diplomado en control de la constitucionalidad y la convencionalidad. Yo soy Darío Mora Jurado, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y conmigo vamos a ver las sesiones de hoy y de mañana. Vamos a revisar este tema ya directamente centrado en el tema electoral. Vamos a ver por qué el Tribunal Electoral pues ejerce control constitucional y ejerce control de la convencionalidad, y también este tema, pues vamos a ver qué funciones tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues acuérdense que históricamente la Suprema Corte no había querido tener competencia en asuntos políticos. Históricamente la Suprema Corte era un tribunal, un máximo tribunal, que no le gustaba entrarle al tema político electoral, pero bueno, con las acciones de inconstitucionalidad se le dio competencia en materia electoral. Bueno, antes de entrar ya directamente a los temas, quiero decirles que pues pueden participar en cualquier momento, pueden poner una manita, pueden abrir su micrófono, pueden poner cualquier comentario en el chat. Aquí, con todo gusto, pues lo leemos para conocer sus ideas, ¿no? Sus aportaciones. Es muy importante su participación en estos cursos, pues para saber cuáles son sus inquietudes y también, pues para saber, ¿no? Qué opinan sobre el tema. Y siempre buscar, acuérdense, perfeccionar el tema, porque muchas veces solamente analizamos los temas, pero siempre hay que ir un poco más adelante. Hay que dar un paso adelante y ver hacia el futuro forma, en qué forma podemos perfeccionar de una mejor forma el sistema no electoral, sobre todo, pero sobre todo el sistema también convencional y constitucional que tenemos en nuestro país. Acuérdense, ya lo veremos posteriormente, que el primero de la Constitución, pues, es un artículo que ha sido revisado por muchos países en el mundo y que, pues, es un artículo modelo, ¿no? De cómo se debe ejercer el control constitucional y el control convencional en el mundo. Ya lo vamos a ver cómo en México también, pues en materia electoral, pues los temas electorales no dan tiempo de que se vayan a los tribunales internacionales, porque la materia electoral se tiene que resolver precisamente en ese momento. A lo mejor hay temas políticos o temas electorales que llegan, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero cuando se resuelven esos asuntos en la Corte, pues ya el proceso electoral en México obviamente ya terminó y ya lo que dijo el tribunal fue definitivo, inatacable, y quizá lo que posteriormente diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicará para los próximos procesos electorales. Pero para el proceso electoral en que resolvió el tribunal, lo que resolvió el tribunal fue definitivo e inatacable. No es como en otras materias, que hay plazos muy grandes para resolver y que eso hace los asuntos más complejos. Todas y todos ustedes saben que podemos tener asuntos civiles que duran 10 años, podemos tener asuntos penales que duran 10 años. En materia electoral eso es imposible. En materia electoral la mayoría de los casos se tienen que resolver durante el proceso electoral. No se pueden resolver después, porque si se resuelven después ya no tienen efectos las sentencias de los tribunales electorales. Entonces, pues por eso cambia radicalmente el sistema. En México también vamos a ver que tenemos una jurisdicción especializada en materia electoral. Ese modelo no existe en Europa. En Europa no conocen una jurisdicción especializada en materia de derechos políticos y en materia electoral. En Europa todos los tribunales constitucionales pues tienen competencia también en automático para resolver asuntos políticos. En México no. En México, cuando hablamos de lo político, cuando hablamos de lo electoral, hay una jurisdicción especializada con una legislación especializada, con disposiciones constitucionales que solamente se refieren a lo electoral, y con un tribunal constitucional que también solamente se refiere a lo electoral.
Entonces el modelo mexicano pues causa mucho interés en el mundo porque dicen, bueno, aquí tienen dos sistemas muy robustos, el Poder Judicial Ordinario, que revisa todas las materias, y el sistema también muy robusto electoral, que va en vía aparte, con plazos diferentes, con sistema jurídico diferente, con valoración de pruebas diferente, todo es diferente. Entonces, pues lo vamos a revisar, ¿no? Y pues también mañana vamos a entrar ya directamente a las acciones de inconstitucionalidad, que es la competencia que finalmente tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la reforma de 1996. Ya por primera vez la Corte resuelve asuntos políticos solamente en lo abstracto, pero bueno, resuelve asuntos de carácter político, resuelve asuntos de carácter electoral. Pero bueno, lo primero que vamos a revisar es, pues, cómo estamos en el mundo para saber cómo estamos en México. Siempre para saber si nuestro sistema jurídico es eficiente o no, lo primero que tenemos que revisar es, pues, compararnos, ¿no? Con las democracias más avanzadas en el mundo, a ver qué está sucediendo en esos países, en esos estados, y a ver qué se está sucediendo en México, si estamos a ese nivel, o cómo debemos de perfeccionar el sistema, o si nuestro sistema está aún más avanzado que el de los estados constitucionales democráticos de derecho, ¿no? Entonces hay que hacer rápidamente una revisión de los diferentes sistemas, los diferentes modelos, para ver qué sucede con el modelo mexicano, ¿no? Entonces, bueno, vean primero, entramos rápidamente, seguramente ya lo vieron con mi compañera Wendy y con mi otro compañero Alfonso, pero bueno, aquí está, ¿no? El derecho de la Unión Europea. Acuérdense que en el sistema europeo, que es de los sistemas más avanzados en el mundo, tienen dos instancias muy definidas, lo que no sucede en México, pero sí sucede en Europa. Ahí tienen la instancia nacional, con su propia legislación. En cada estado europeo que forma parte de la Unión Europea, tienen su constitución, ¿no? Tienen su parlamento, su poder legislativo que crea leyes, también tienen pues su poder ejecutivo, administrativo, y finalmente tienen sus propios tribunales constitucionales. Cada estado europeo prácticamente de la Unión Europea tiene su propio tribunal constitucional. El único estado en Europa que no tenía constitución, pues era el sistema anglosajón, ¿no? Los ingleses. Inglaterra no tiene constitución, pero bueno, Inglaterra, como lo saben ustedes muy bien, hace algunos años se separó de la Unión Europea, pero bueno, el sistema anglosajón, el sistema inglés es de los más avanzados del mundo. Ya lo revisaremos posteriormente, un sistema que pues no es necesario para ellos una constitución porque el sistema se rige, ¿no? Con base en precedentes. Lo que digan sus tribunales más importantes en Inglaterra, pues así es como se resuelve todo el derecho inglés, ¿no? La base de las decisiones que se toman por los ingleses son pues con base en los precedentes que van emitiendo sus tribunales. Ahí lo que diga el tribunal es lo más importante. Pero bueno, todos los demás países de la Unión Europea pues tienen sus propios tribunales constitucionales, como el Tribunal Constitucional Español, ¿no? El Tribunal Constitucional Federal Alemán, ¿no? La Corte Constitucional Italiana, el Consejo Constitucional Francés, y así, ¿no? Cada país tiene su propio tribunal constitucional para resolver todas las controversias que tengan que ver con temas constitucionales en cada uno de estos estados. Sin embargo, tienen una doble instancia. En Europa, los tribunales constitucionales de los estados pueden ser revisados por un orden europeo, un orden supranacional. Allá prácticamente ya están pensando, ya están revisando en Europa, pues si crean una constitución ahora europea. Y en esa constitución europea, pues integrar a todos los países, a todos los estados, partes, ¿no?
de la Unión Europea. Entonces, bueno, se está revisando si crean su propia constitución europea, pero de entrada, pues sí tienen un derecho europeo que aplica para todos los estados de la Unión Europea. Y actualmente, en materia de derechos políticos, tienen una Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos, que aplica también para todos los estados democráticos. Además, pues obviamente ya desde hace muchos años tienen un Parlamento Europeo que crea normas europeas, crea legislación europea y bueno, este Parlamento Europeo pues está integrado por representantes de todos los países que forman parte de la Unión Europea. Y además, pues tienen obviamente su Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Siempre cuando hay alguna legislación, cuando se emite alguna legislación en cualquier estado o a nivel internacional, pues debe de existir un tribunal que interprete ese derecho, con la finalidad, obviamente, sobre todo de proteger derechos humanos. Entonces, en la Unión Europea, al tener un parlamento que crea derecho, que crea legislación, pues también tienen un Tribunal de Justicia de la Unión, es un Tribunal Europeo de Justicia, que va a interpretar todo ese derecho que crea el Parlamento Europeo, pues lo va a interpretar con la finalidad de proteger, entre otras cosas, derechos humanos, de proteger diversos principios que tiene el sistema europeo y obviamente ese Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues también emite jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia que emite ese tribunal europeo es obligatorio para todos los estados miembros de la Unión Europea y es vinculante. Esto es muy importante porque es obligatoria esa jurisprudencia. Porque acuérdense que también ahorita lo vamos a ver, en Europa tienen Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Obviamente es un tribunal también integrado no solamente por la Unión Europea, ahorita vamos a ver cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal pues que nace a partir del Consejo Europeo y todos los estados que forman parte del Consejo Europeo también forman parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, pues ese tribunal, sus sentencias no son vinculantes para los estados. A diferencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí, sus sentencias son vinculantes. Entonces, imagínense que en Europa, pues resuelve el Tribunal Constitucional tal y esa sentencia puede ser revisada. Acá de este lado en América no estamos tan acostumbrados que una sentencia de un tribunal constitucional pueda ser revisada posteriormente a nivel internacional, que sí puede ser también cuando se van e impugnan esas disposiciones, etcétera, esas resoluciones, las impugnan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero es mucho más común que en Europa se impugnen decisiones de los tribunales constitucionales y bueno, estos estados al formar parte de la Unión Europea, pues admiten, ¿no?, este derecho supranacional, este derecho europeo, este derecho que va más allá de lo que se dice en un estado miembro de la Unión Europea y también pues al formar parte de la Unión Europea pues admiten que es obligatoria esta jurisprudencia que emite el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces para ellos es muy importante pues constantemente estar revisando qué dice la jurisprudencia y atender la jurisprudencia y atender las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque si no pues obviamente al ser vinculante pues vienen ahí las sanciones a los Estados miembros. Por ejemplo, Francia es un país que en algunas ocasiones no ha acatado las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o su jurisprudencia y ha sido sancionado, ¿no?, el Estado de Francia por no hacerle caso, en pocas palabras, al sistema europeo, a la jurisprudencia, a las resoluciones del Tribunal de la Unión Europea, ¿no? Después, como les decía, pues tenemos a la Corte Europea de Derechos Humanos. Esta corte, pues también les digo, forma parte del Consejo Europeo
y esta corte pues revisa todos los temas relacionados con derechos humanos. Le llegan muchísimos asuntos cada año porque, bueno, todos los temas de derechos humanos que afecten a las personas de los países que forman parte del Consejo Europeo, pues obviamente pues pueden llegar hasta acá, ¿no? Una persona europea pues puede llegar directamente hasta la Corte Europea de Derechos Humanos para que se le proteja un derecho humano que no se protegió dentro de su país. Y ahí están las decisiones. Obviamente, pues son decisiones, como yo les decía, que no son vinculantes para los estados, pero que por lo general, pues sí atienden estas resoluciones los países europeos con la finalidad de proteger los derechos humanos, ¿no? De todas las personas. Próximamente, creo que el 1 de noviembre, si no me equivoco, pues por primera vez este tribunal, esta Corte Europea de Derechos Humanos, va a ser presidida por una mujer, ¿no? Van a tener una presidenta de la Corte Europea de Derechos Humanos, y bueno, ahí llegan muchísimos asuntos relacionados con la protección de los derechos humanos, de todos prácticamente, y todos los europeos, todas las europeas que están allá, pues pueden acudir a esta instancia, ¿no? De la Corte Europea de Derechos Humanos. Ese es el sistema europeo. Entonces, lo que nos debe de quedar claro es que en el sistema europeo, pues sí están muy definidas las dos instancias. Primero la instancia nacional y luego podemos acudir a la instancia supranacional, a la instancia internacional, ya sea en algunos casos a la Corte de Justicia Europea o en otros casos a la Corte Europea de Protección de Derechos Humanos. Obviamente la Corte Europea al proteger derechos humanos, pues también automáticamente está protegiendo los derechos políticos de todas las personas. Esta Corte Europea de Derechos Humanos pues tiene varias salas y finalmente una sala de última instancia, una sala superior que va a resolver los asuntos más importantes relacionados con la protección de derechos políticos y también de derechos humanos. También por ahí el Consejo Europeo pues tiene la Comisión de Venecia. Esta Comisión de Venecia es la que revisa también pues muchos temas relacionados directamente con los asuntos políticos. México es un estado invitado a la Comisión de Venecia y pues es un estado invitado donde siempre pues se revisan todos los temas relacionados con derechos políticos. La Comisión de Venecia también es un órgano muy importante del Consejo Europeo. Pero vean cómo en Europa lo tienen bien definido y dicen, bueno, primero ve y solicita la protección de tu derecho político en tu estado y ya si no hay protección, no estás de acuerdo o no te protegieron tu derecho, en este caso político, pues te vas a las instancias supranacionales. Pero nada más piensen cuánto se va a tardar una resolución de un tribunal constitucional europeo y después si esa sentencia es revisada por un tribunal como puede ser la Corte Europea de Derechos Humanos, cuánto se va a tardar una resolución para que pase por el Tribunal Constitucional específico y después por el Tribunal Internacional Protector de Derechos Humanos. Pues vamos a tardar 1 año, 2 años, 3 años. No, hay que definir siempre el caso concreto. Bueno, eso es en Europa y les digo, están muy acostumbrados a la doble instancia en Europa. Por lo general, los tribunales constitucionales europeos pues no revisan el tema internacional. Eso lo dejan para los tribunales ya europeos, los tribunales internacionales. Pero ya cuando nos pasamos del otro lado, o sea, acá en América, el sistema es completamente diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos de América y en Canadá, pues tienen su tribunal constitucional también. En Estados Unidos, pues tienen la Suprema Corte, ¿no? De los Estados Unidos de América. Máximo tribunal en Estados Unidos, Tribunal Constitucional, obviamente, que revisa toda la legislación de toda la Unión Americana. En Estados Unidos tienen 50 estados, pues bueno, la Suprema Corte revisa asuntos de los 50 estados.
Sin embargo, en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, pues sus sentencias sí son la última instancia. Por costumbre, en Estados Unidos, tradicionalmente, no se acude a una instancia internacional. Todas las abogadas y abogados de Estados Unidos ya saben que los precedentes de la Suprema Corte es como se van a decidir todos los asuntos, ya en última instancia. Nunca a Estados Unidos de América, independientemente de los discursos políticos que señalen sus presidentes, nunca a Estados Unidos de América le ha gustado someterse a la instancia internacional. No le ha gustado tampoco someterse a los tratados internacionales protectores de derechos humanos. En Estados Unidos realmente lo que siguen siempre todos los tribunales del país es los precedentes que emite la Suprema Corte de Estados Unidos de América. Es lo que pues, tradicionalmente le llamamos el sistema anglosajón. Así de fácil, ¿no? ¿Qué dicen los precedentes? ¿Qué dice la Suprema Corte de Estados Unidos? Bueno, así se va a resolver el asunto. Y pocas veces acuden a la instancia internacional o revisan qué dicen los tratados internacionales. Si soy abogada o abogado en Estados Unidos, realmente ya en la práctica lo que voy a revisar siempre es los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de ese país. Entonces, vean, en Europa están muy acostumbrados a una doble instancia. En Estados Unidos no. En Estados Unidos hay una única instancia que es la Suprema Corte de Justicia con sus precedentes. Obviamente a la Suprema Corte de Estados Unidos de América pues llegan muchísimos asuntos cada año. Quizá lleguen más de 1000, pero obviamente pues ahí la Suprema Corte tiene que seleccionar los asuntos más relevantes, porque no puede resolver 1000 asuntos al año. Y entonces la Suprema Corte de Estados Unidos lo que hace es seleccionar los más importantes, los asuntos que pueden generar nuevos precedentes que van a aplicar en todo el país y entonces más o menos selecciona entre 80, 90, a veces 100 casos por año y son los que resuelven. Casos que obviamente van a generar precedentes que van a aplicar en todo el país y muchos casos obviamente están relacionados con la protección de derechos humanos de todas las personas en Estados Unidos. Ellos señalan que no es necesario acudir a la instancia internacional porque su propio Tribunal Constitucional protege los derechos humanos de todas las personas. Y entonces hay precedentes desde hace muchos años en Estados Unidos muy importantes, ¿no? En Canadá más o menos tenemos un sistema similar, nada más que en Canadá algunas provincias se rigen por el sistema anglosajón, algunas provincias en Canadá no se rigen por el sistema anglosajón, pero también revisan por lo general los precedentes que emiten los máximos tribunales en Canadá y tampoco, obviamente en Canadá, les gusta someterse a los tratados internacionales, a los tribunales internacionales. Entonces, radicalmente distinto el sistema europeo con el sistema de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Latinoamérica ya el sistema es completamente distinto también a Europa y completamente distinto a Estados Unidos en Canadá. Y entonces, bueno, llegamos a México. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es en México que tenemos un sistema parecido al europeo, tenemos un sistema parecido al americano, tenemos un sistema parecido al sistema anglosajón, o qué es, cómo estamos en México, ¿no? Y finalmente resulta que en México tenemos un poco de todos los sistemas, pero además tenemos un sistema especializado que no lo tienen el sistema anglosajón, no lo tiene el sistema europeo y tampoco lo tiene el sistema americano. Ninguno de estos sistemas tan importantes tiene este tema que les decía de la jurisdicción electoral especializada. Pues en Estados Unidos no tienen ni idea, ¿no? Lo que es un tribunal electoral. Para ellos está nada más la Suprema Corte. En Europa tampoco tienen ni idea lo que es un tribunal electoral. Para ellos está solamente el Tribunal Constitucional de su país
y los tribunales internacionales. Mucho menos, obviamente, en Inglaterra, el sistema anglosajón, bueno, pues ahí no hay un tribunal electoral tampoco. Y entonces llegamos a México y en México se decide, no crean que hace miles de años, en 1990, con la reforma electoral de 1990, pues ya se decide definitivamente crear un tribunal jurisdiccional en materia electoral, porque en 1986, 87 por ahí, se creó un tribunal de lo contencioso electoral, que en realidad era un tribunal administrativo, no jurisdiccional. ¿Qué pasaba antes de 1986? Pues todavía por ahí, no me acuerdo exactamente de la fecha, pero por ahí de los 70s, de los 80s, a la Suprema Corte se le dio la atribución de resolver asuntos políticos en un recurso que se llamaba recurso de reclamación. Algún asunto político se podía hacer valer a la Corte vía el recurso de reclamación. Sin embargo, este recurso de reclamación, cuando lo resolvía la Corte, la sentencia de la Suprema Corte podía ser revisada por el Congreso de la Unión, por un órgano político. Entonces la Suprema Corte en esas fechas decidió, pues dijo, no, nosotros somos el máximo tribunal en nuestro país. La Suprema Corte emite sentencias definitivas e inatacables. Dijeron en ese tiempo las ministras y los ministros, pues no es posible que después nuestra sentencia sea revisada por el Congreso de la Unión, por un órgano político. Entonces, al decidir esto, la Suprema Corte, pues nunca se resolvieron esos recursos de reclamación que se promovieron, porque dijeron nuestras sentencias nadie las va a revisar, por lo tanto, no vamos a resolver esos asuntos. Era lo que les decía, tradicionalmente la Suprema Corte no ha querido entrarle a la competencia político-electoral. Entonces, luego acuérdense, viene la elección histórica de 1988, donde se dice por ahí, ¿no? Pues que se cayó el sistema, ¿no? Que se apagó, que no se borraron los datos. Otros dijeron que se cayó el sistema porque no habló, la autoridad se defendió y dijo, pues a lo mejor se apagó aquí el aparato con los datos de la elección presidencial, el conteo, lo que ustedes quieran. Pero bueno, la autoridad se defendió y dijeron, ahí están las boletas, las pueden contar. Se abrieron algunos paquetes por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados. Total, se armó un relajo en 1988 en materia de los resultados de la elección presidencial. Fue una elección sumamente cuestionada y bueno, a partir de ahí, pues se decidió por parte del Poder Legislativo reformar la Constitución ya en 1990. Y en 1990, acuérdense, pasó un tema importantísimo en el sistema electoral mexicano. En 1990 se decidió crear autoridades electorales, autónomas e independientes. Porque acuérdense que antes de 1990, quien calificaba las elecciones en última instancia, pues era la Cámara de Diputados o Diputados o el Senado de la República. Ellos decían quién ganó y quién perdió cada una de las elecciones. A nivel local, ¿quién calificaba las elecciones? El propio Congreso del Estado. Y luego, ¿quién las organizaba? Imagínense. Antes de 1990, las elecciones federales las organizaba la Secretaría de Gobernación, es decir, el presidente de la República. Y en los estados, ¿quién organizaba las elecciones? Pues el gobernador en turno, el ejecutivo local. ¿Y quién las calificaba? Pues el Poder Legislativo. Viene 1990 y lo que sí dejó la elección presidencial de 1988, pues el legado muy importante que dejó es reformar la Constitución. Entonces, en 1990 se reforma la Constitución y por primera vez, pues nacen dos autoridades importantísimas en este momento, que nacieron en 1990, como fue el IFE, Instituto Federal Electoral, y fue el TRIFE, Tribunal Federal Electoral.
dos órganos que no pertenecían a ningún poder, ni al ejecutivo, ni al legislativo, independientes completamente, ¿no? Y bueno, nace el IFE y nace el tribunal, que ahora pues tienen una autonomía, una independencia muy importante. Cuando nacen en 1990, por ahí tenía sus temas a resolver. Por ejemplo, cuando nació el IFE, a pesar de que tenía su propio presupuesto, que era un órgano independiente, que iba a calificar que iba, perdón, a organizar las elecciones, pues todavía el primer IFE en 1991, pues lo presidía el secretario de Gobernación, ¿no? Era quien presidía el IFE, pero pues poco a poco fue adquiriendo más autonomía, más independencia el IFE, hasta el actual que tenemos, ¿no? Que obviamente pues ya no tiene nada que ver la Secretaría de Gobernación con el actual INE. Pero nació el IFE y también nació el Tribunal Federal Electoral. Este tribunal ya era un tribunal jurisdiccional. La vida de este tribunal fue de 6 años y en las reformas a la mitad de la vida de este tribunal, en 1993, se dijo que ya sus sentencias no podían ser revisadas por ningún órgano político. En 1993 se creó una nueva sala, ¿no? Que era la sala de segunda instancia, en vez de que las sentencias del tribunal las revisara el Poder Legislativo, ahora las sentencias del tribunal las revisaba en una segunda instancia una sala del propio tribunal. Entonces fue una reforma que no llamó mucho la atención, quizá todavía en 1993 no se conocía la importancia que tenían las autoridades electorales, pero en 1996 se dijo en la Constitución, algo que todavía dice, que fue importantísimo, pero no se le dio la atención que se le tenía que dar. Como que nadie se dio cuenta que pasó eso, pero pasó un tema importantísimo en esa reforma constitucional de 1993. Se dijo, fíjense, las sentencias del Tribunal Electoral, ese TRIFE, Tribunal Federal Electoral, son definitivas e inatacables. Y nadie se acordaba. 1993, algunas personas solamente distinguían que había un tribunal ahí electoral. Los medios de comunicación hablaban del TRIFE, y el TRIFE va a resolver estos asuntos y no sé qué. Llamaba mucho la atención el TRIFE porque sus sentencias, cuando resolvía sus asuntos, sus sentencias, lo hacía eran abiertas, ¿no? Estaban ahí presentes los medios de comunicación, ¿no? Eran públicas. Entonces, llamaba mucho la atención que un tribunal resolviera sus sentencias en sesiones públicas, no privadas, porque tradicionalmente el Poder Judicial Federal, pues todas sus sentencias se resuelven en sesiones privadas. Entonces, imagínense que en 1993, pues el Tribunal Electoral resuelve sus sentencias en sesiones públicas y son definitivas e inatacables. Y ahí se revisaba la discusión en ese tiempo, pues de todos los magistrados, cuáles eran sus posiciones y por qué votaban a favor o en contra. Pero lo más importante de ese tribunal era que sus sentencias eran definitivas e inatacables. Y les digo, 1993, nadie entendía muy bien el tema. Hasta que poco a poco se fue revisando y se fue revisando, y ya cuando los especialistas en México, los académicos más importantes, los abogados y abogadas más importantes en México, empezaron a revisar el sistema mexicano y dijeron, caray, pues ¿cómo que hay un tribunal con sentencias definitivas e inatacables que no es la Suprema Corte? Y empezó el análisis a fondo, porque luego yo me acuerdo todavía que se discutió posteriormente, pero se decía que en 1993, pues por ejemplo, uno iba a un salón de clases, digo, yo no iba en esos tiempos, no, ni nada, pero iba un profesor a un salón de clases y decía, las sentencias son del Tribunal Electoral, son definitivas e inatacables, y nadie le creía a ese profesor. Así, ¿no? No es cierto, ¿cómo puede haber un tribunal que sus sentencias no las pueda revisar la Corte? Eso está mal. Hay una inconsistencia. Hasta que los profesores o las profesoras, ¿no? Le decían a sus alumnos, pues métete a la Constitución. Revisa el 99 de la Constitución, el 41, etcétera,
y vas a ver que ahí está un tribunal y que dice que sus sentencias son definitivas e inatacables. No, no puede ser. Pues ya empezaron a analizar el caso los académicos, los especialistas, y decían, pero ¿cómo es posible? Pues sí es posible. Y luego dijeron, y bueno, ¿con base en qué leyes resuelve este tribunal? Pues tiene su propia legislación electoral. ¿Y luego qué instancias tiene? Pues es un tribunal que tiene sus propias salas regionales y una sala superior. Y ya se acaba todo el sistema, se acaba todo el sistema. Nos vamos a la sala regional, en algunos casos nos podemos ir a la sala superior, se acabó el asunto. Entonces empezó a llamar muchísimo la atención. Y luego, ¿cuánto tarda en resolver los asuntos el tribunal? Pues en algunos casos una semana, en otros casos 2 semanas, en otros casos 3 semanas. ¿A cómo? Es que hay que irnos a esa época. Imagínense que nosotros hubiéramos sido abogadas o abogados en 1993 y nos dicen por ahí algún profesor en la escuela, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Por ahí hay un tribunal donde presentas la demanda y tienes una sentencia definitiva inatacable en 3 semanas. Pues nosotros, ¿no? Como alumnas o alumnos, pues no puede ser. ¿Cómo es posible que en México exista un tribunal que en 3 semanas tengamos una sentencia y sea definitiva inatacable? No, pues hay que litigar en ese tribunal. Imagínense, los asuntos se resuelven en 3 semanas. Pues que a todo dar, ¿no? Si yo tengo un cliente, pues me va a tener que pagar el asunto en 3 semanas. Entonces, todo esto cambió todo el sistema. Y se estuvo analizando, se estuvo analizando. Viene la reforma de 1996 y se le dan todavía mucho más atribuciones al Tribunal Electoral. Nada más que por ahí, en 1996, se discutió de una forma muy importante si se incorporaba al Poder Judicial o no. Y decidió el Poder Legislativo incorporar al Tribunal Electoral al Poder Judicial Federal para darle una fortaleza en estructura. Se dijo, va a estar fortalecido el Tribunal Electoral porque, bueno, por ejemplo, el presupuesto lo va a pedir la Suprema Corte, también el del tribunal. Entonces, todo el Poder Judicial cada año va a pedir el presupuesto del Poder Judicial entero, incluyendo el presupuesto del Tribunal Electoral. Entonces, se volvió un tribunal más robusto, con una estructura, porque estaba incorporado al Poder Judicial. O sea, ya no era tan fácil desaparecer a una autoridad electoral como el Tribunal Electoral, porque ya, ¿no? Era un tribunal que se encontraba dentro de la estructura del Poder Judicial Federal. No era tan fácil modificarlo, no era tan fácil moverlo, no era tan fácil quitarle atribuciones, etcétera, no, etcétera. Entonces se incorpora el Poder Judicial, pero lo que también todas las personas dieron por un hecho es que, bueno, si ya está dentro de la estructura del Poder Judicial Federal, en 1996, bueno, ya sus sentencias las va a poder revisar la Suprema Corte. Ni modo que esté en el Poder Judicial Federal, donde se dice en la Constitución que el máximo órgano del Poder Judicial Federal es la Suprema Corte, ni modo que las sentencias del Tribunal Electoral no las pueda revisar la Suprema Corte si está dentro del Poder Judicial Federal. Pues, ¿qué creen? No. Viene la reforma constitucional de 1996 y se dice, las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. Pero está en el Poder Judicial Federal, sí, pero sus sentencias son definitivas e inatacables. Y empezó otra vez la discusión fuertísima, pero ¿cómo que hay un tribunal? Que ese tribunal está dentro del Poder Judicial Federal, pero que sus sentencias no las puede revisar la Suprema Corte. Pues no, pero tiene una lógica, no crean que fue a capricho del Poder Legislativo, no, sus sentencias no las va a revisar nadie, no. En realidad es que como la materia electoral es tan especializada, no da tiempo. Miren, con trabajos le da tiempo a la materia electoral que tenga una doble instancia. Hay muchos asuntos que con trabajos le da tiempo revisarlo al Tribunal Electoral del Estado y luego que lo revise el Tribunal Electoral Federal. Pues ¿a qué horas nos vamos a ir a la Corte?
Y la Corte no tiene tiempo también para ver temas electorales que se tienen que resolver en 1, 2 o 3 días. La Suprema Corte dijo, no, es que yo no puedo resolver asuntos en 3 días. Yo llevo todas las materias, integro el pleno tales días, con todas las materias, entonces no me pueden pasar esa carga de revisar las sentencias del Tribunal Electoral, no me da tiempo. Porque dijo la Corte, si yo reviso las sentencias del Tribunal Electoral, pues me puede llegar un asunto que lo tengo que revisar en 2 o 3 días y resolverlo. No me da tiempo, no me da tiempo. No somos especialistas en materia electoral, dijo la Suprema Corte, y entonces quedaron, obviamente, las sentencias del tribunal como definitivas e inatacables, como están hasta la fecha. Y muchos hablamos del tribunal electoral, muchos hablamos de los tribunales constitucionales, muchos hablamos de la Corte Interamericana y de los tribunales europeos, pero poco se dice que son definitivas e inatacables las sentencias del Tribunal Electoral mexicano. Eso realmente no se ha estudiado a fondo, pero son definitivas e inatacables. Y ahorita vamos a ver por qué y cómo sucede en el sistema. Y como les decía, cómo no podemos ir a la Corte Interamericana. Cuando resuelve el Tribunal Electoral una sentencia definitiva e inatacable, pues después podemos impugnar esta sentencia, irnos a la Corte Interamericana, pero lo que dijo el tribunal ya quedó ahí para ese proceso electoral. Un ejemplo, si el Tribunal Electoral anula una elección de una gobernatura, se anuló la elección de gobernador o gobernadora. Y podemos ir a la Corte Interamericana y decir, no es posible que un tribunal mexicano haya anulado una elección y todos esos votos ya no cuenten, etcétera. Y a lo mejor la Corte Interamericana, 2, 3 años después, le va a recomendar al Estado mexicano que modifique algún tema constitucional, quizá. Pero la elección se anuló y se tuvo que convocar a elección extraordinaria en ese proceso electoral. Y no hubo nada más que hacer y no nos pudimos ir a ninguna otra autoridad que cambiara esa decisión del Tribunal Electoral. Entonces vean la importancia de un tribunal donde lo que diga, hasta ahí llegamos. Y si el tribunal anula la elección, se anuló, punto ya, no hay más que hacer. No hay otra instancia, no hay otra decisión. Y entonces, bueno, les digo, viene en 1996, se incorpora al Poder Judicial Federal, pero también la Suprema Corte tuvo un cambio muy drástico. Acuérdense cuando era presidente Salinas, luego llegó de presidente Ernesto Zedillo, y Ernesto Zedillo dijo, voy a modificar todo el Poder Judicial completo. Reformó la Constitución, desapareció la anterior Suprema Corte, todas las ministras y los ministros que eran 25, hasta ahí llegaron, como quien dice. Se nombraron nuevas ministras y ministros, ya no fueron 25 con 4 salas o 5 salas, ahora solamente 2 salas, 5 ministros en cada sala o ministras y un presidente. O sea, se redujo de 25 ministros a, eran 26, 25 ministros, 5 en cada sala, 5 salas y un presidente. 26, imagínense, ministras y ministros. Bueno, se redujo a 11. Solamente 2 salas y el presidente o la presidenta de la Corte, que ojalá un día pues podamos hablar de la presidenta de la Suprema Corte. Ahí vamos atrasados. Ya tenemos que tener una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos ministras y cada vez tenemos ministras, pero ya tenemos que llegar a la decisión de que esas ministras y esos ministros, porque ellos son los que nombran al presidente o a la presidenta, pues ya nombren una presidenta de la Suprema Corte. Por ejemplo, acá en el Tribunal Electoral ya hemos tenido 2 presidentas del Tribunal Electoral y las salas regionales constantemente son presididas por mujeres magistradas. La Suprema Corte cuesta trabajo, pero ojalá pronto podamos hablar de una presidenta de la Suprema Corte. Bueno, pues se modifica toda la Suprema Corte en 1994 y nace esta figura muy importante de las acciones de inconstitucionalidad. Ya se puede decir en 1994 que la Suprema Corte es un tribunal constitucional, porque ya interpreta la Constitución vía diversos
medios que se pueden presentar de impugnación ante la Corte, como son las controversias constitucionales, como puede ser revisión de algunos otros asuntos, como el amparo, o como pueden ser estas famosas acciones de inconstitucionalidad. Bueno, se le da la competencia a la Suprema Corte en 1994, pero fíjense, no entró la electoral. Les digo que la Corte se defendió hasta lo imposible por tener competencia en materia electoral. Luego viene la reforma constitucional electoral en 1996. Esta que les estoy platicando, que el Tribunal Electoral pues entra al Poder Judicial Federal. Bueno, al darse esta reforma, pues se le dijo a la Corte, ¿sabes qué? A lo mejor te gusta, a lo mejor no te gusta, a lo mejor estás de acuerdo, a lo mejor no estás de acuerdo, pero ¿sabes qué? También va a haber acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Y esas acciones de inconstitucionalidad en materia electoral las vas a resolver tú, Suprema Corte. Y ya se quedó la Corte, pues ni modo, ya. Ni modo que diga que no. Se reformó entonces la Constitución y en 1996, pues ya tiene una atribución muy importante, una competencia muy importante en materia político-electoral, la Suprema Corte. Ya no dijo no las voy a resolver, sí las resuelve. Ya no dijo no le voy a entrar a los asuntos políticos, sí le voy a entrar con las acciones de inconstitucionalidad que existen desde 1996 hasta la fecha. Pero ojo con diversas inconsistencias que tenemos que platicar y que tenemos que ver cómo perfeccionar el sistema, porque no crean que está tan sencillo. En primer lugar, la Suprema Corte dijo, bueno, ya tengo que resolver acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Pero venía la primera interrogante y me va a dar tiempo, porque bueno, ¿para qué son las acciones de inconstitucionalidad? Acuérdense, para impugnar normas, cuando se estimen, como lo dice el propio nombre, inconstitucionales. O en su caso, como la interpretación que han hecho los tribunales, inconstitucionales o inconvencionales. O sea, contrarias a la Constitución o contrarias a los tratados internacionales. Ya analizaremos después el primero de la Constitución, que es el que le da estas atribuciones a la Corte de revisar en las acciones de inconstitucionalidad la constitucionalidad o la convencionalidad de todas las normas. O sea, en pocas palabras, en materia electoral la Corte tiene que revisar si todas las nuevas normas electorales son conformes a la Constitución y son conformes a los tratados internacionales. Pero primer punto, porque vienen los extranjeros y nos dicen, oye, ¿por qué? ¿Por qué en México tienen que revisar si las normas son constitucionales? Por ejemplo, nos dicen en Canadá, es que sabes que acá en Canadá, pues hay una comisión constitucional en el Parlamento. Ah, pues qué a todo dar y qué hace. Pues esa comisión constitucional o consejo constitucional o como le quieran llamar, pues revisa antes de que se apruebe una norma, revisa que esa norma sea conforme a la Constitución y ya después se aprueba. Es un órgano especializado que le dice, ¿no? A los parlamentarios en Canadá, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado porque vas a aprobar una norma y este tema o este artículo es inconstitucional. Modifícalo antes de aprobarlo. Ah, pues está muy bien, ¿no? Pues en México no. En México reformamos y reformamos y reformamos leyes sin revisar si son conformes a la Constitución o no. ¿Y dónde viene el problema? Pues a los tribunales. En materia electoral, ¿dónde viene el problema? Pues a la Suprema Corte y luego al Tribunal Electoral. Por ejemplo, si en Colima se aprueba una norma electoral, o sea, tienen reforma electoral, modifican la Constitución de Colima en materia electoral, modifican las leyes electorales de Colima, hay una nueva ley electoral en Colima, se publica en el diario oficial del Estado de Colima, se publica esa nueva norma. Bueno, ¿qué nos dice la ley de acciones de inconstitucionalidad, no? La ley reglamentaria, bueno.
Tenemos 30 días para impugnar esa norma, porque es contraria a la Constitución o porque es contraria a los tratados internacionales, algún artículo o todos. Lo primero que nos dice la ley es tenemos 30 días naturales, pero suena bonito tenemos. Así nos dice la ley en realidad. La ley dice algunas autoridades pueden impugnar esa norma. Por ejemplo, las senadoras y los senadores, las diputadas y los diputados, el propio Congreso estatal que aprobó esa norma, pues los propios diputados y diputadas que la aprobaron, pues también pueden impugnarla posteriormente. Y por ahí también nos dice la ley y los partidos políticos. Tratándose de materia electoral, esa norma la pueden impugnar también los partidos políticos. Un artículo, dos o tres. Entonces, si yo soy partido político, puedo ir a la Suprema Corte 30 días posteriores a que se publicó la norma. 30 días naturales. Eso quiere decir que puedo llegar a la Corte un domingo, un sábado, un día festivo, cuando sea, pero tiene que ser 30 días naturales. ¿Cuál es el primer problema? Que a ver, ¿y yo que soy ciudadano o ciudadana? No puedo ir a la Corte. Y a ver si ahí hay una nueva norma que me está afectando a mí, yo quiero ser candidato. Y de repente en esa reforma electoral pueden una norma que me está afectando. Pues ¿sabes qué? Es evidentemente contraria a la Constitución esta norma. Yo no puedo ir a la Corte, porque la ley reglamentaria dice, no, 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 las ciudadanas y los ciudadanos no pueden. Entonces, ¿quién? Solamente los partidos políticos. Entonces, ¿dónde está lo democrático de las acciones de inconstitucionalidad? Primero, no podemos ir la ciudadanía. Dos, si a mí me está afectando esa norma porque quiero ser candidato, ¿qué voy a hacer? No puedo ir a la Suprema Corte. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Como les digo, siempre hay que ver lo que pasa en México, hay que confrontarlo con lo que pasa en otros países del mundo para ver si por ahí hay otra salida. Bueno, en otros países del mundo, si firman la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, 1,000 personas, 2,000 personas, 3,000 personas pueden acudir, ¿no? Entonces podríamos revisar si estas acciones de inconstitucionalidad la podrían presentar un grupo de personas con un número determinado de firmas, quizá, porque también el Poder Legislativo nos dice, oye, es que si puede ir una persona a la Corte, pues imagínate que le lleguen 50 personas a la Corte, o 100 personas, o 1,000 personas, o 5,000 personas, ¿a qué horas vamos a resolver todos esos asuntos? Porque es materia electoral. Ojo, no es civil, no es penal, no es laboral. Cuando me refiero a otras materias es que no tengo un plazo así específico para resolver. Pero imagínense que en Colima se reformó la ley electoral y que, a ver, se reformó, ¿qué les pongo? Por ahí de agosto y el proceso electoral es el siguiente año. Pues esa ley tiene que quedar firme, pues, ¿qué les digo? Si empieza el proceso electoral en enero, pues la ley tiene que quedar firme pues, antes de que empiece el proceso electoral. En diciembre, cuando mucho. Imagínense que empiece el proceso electoral y diga la Suprema Corte en una acción de inconstitucional. Pues, ¿qué creen? Que esta norma es inconstitucional. Bueno, pues ya pasó la preparación de la elección y esa norma se refiere a la preparación de la elección. O ya pasó la campaña y esa norma se refiere a la campaña. O la Constitución dice que no me puedes modificar ninguna norma ya ha entrado el proceso electoral. Entonces, Corte, te estás pronunciando demasiado tarde. Cuando suceden estos casos, lo que hace la Corte, porque muchas veces sí, no le da tiempo a la Corte de resolver todas las acciones de inconstitucionalidad que llegaron de ese estado, lo que sucede es que la Corte resuelve esa acción de inconstitucionalidad, pero para efectos del próximo proceso electoral, no del que está en proceso. Entonces sí le ha sucedido a la Corte que, por ejemplo, van a empezar las elecciones en Colima y no ha resuelto todas las acciones de inconstitucionalidad. Por lo general las resuelve antes,
Pero si por algo no la resolvió, cuando resuelve y dice, bueno, la inconstitucionalidad de esta norma va a aplicar no para este proceso electoral, sino para el próximo, porque ya empezó el actual. Ese es el problema que tiene la Corte, que no le gusta esto de que los plazos se vencen. Y la Corte tiene razón porque pues no está dedicada a lo electoral, ¿no? Resuelve infinidad de asuntos. Entonces, pues imagínense que lleguen acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, pues ¿para qué les digo? Pero en 2024 vamos a tener elecciones en 30 entidades federativas. Ahorita se está discutiendo una reforma electoral. Imagínense que se apruebe esta reforma electoral en diciembre, pues todas las entidades federativas tienen que reformar sus leyes, ¿no? Conforme a la nueva reforma electoral, conforme a lo que diga la Constitución. Entonces, al reformar sus leyes todos los estados, pues por ahí pueden crear normas inconstitucionales. Entonces, imagínense que en el 2023 podrían llegar asuntos de acciones de inconstitucionalidad de 30 estados a la Corte. Todas las acciones de inconstitucionalidad de 30 estados al mismo tiempo. Entonces, le va a dar tiempo a la Suprema Corte de resolver todas esas acciones de inconstitucionalidad antes de que empiecen los procesos electorales en el 2024. Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Son puros supuestos. A lo mejor no hay reforma electoral, a lo mejor sí hay. Pero si hay, pues la Corte va a tener muchísimas acciones de inconstitucionalidad el año que entra, de todos los 30 estados, más de las leyes generales quizá, y todas las tiene que revisar en el 2023, y todas las tiene que resolver en el 2023. Entonces va a dar tiempo o no. Ese es un tema que siempre se ha discutido. Y algunos dicen, no, es que ¿sabes qué? Pues mejor hay que hacer un sistema más uniforme. ¿Qué? Pues que las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral las resuelva el propio Tribunal Electoral, la Sala Superior. Pero bueno, es un tema muy complejo. Hasta ahorita sí está muy claro, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral las tiene que resolver el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No una sala, el Pleno. Y entonces viene otro problema también muy complejo, que también se ha cuestionado y se ha revisado, porque bueno, ¿quién resuelve las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral? El Pleno. Muy bien. Las tiene que resolver, como ya vimos, pues antes de que inicie un proceso electoral, el respectivo de esa ley, de esa norma. Y después nos dice la ley, necesitamos 8 votos. Como es el Pleno, pues son 11 ministras y ministros. Necesitamos 8 votos para declarar la invalidez de esa norma. O sea, la Corte resuelve la invalidez. ¿Qué quiere decir? Que esa norma ya no tiene validez. Que va a llegar el proceso electoral, que va a estar ahí el Código Electoral de Colima, pero que ese artículo del Código Electoral de Colima no se puede aplicar porque no tiene validez. ¿Y por qué no tiene validez? Porque la Suprema Corte dijo se declara la invalidez de esa norma. Ah, muy bien. Pero eso lo tienen que decidir 11 ministras y ministros. 11. Para que se declare la invalidez necesitamos 8 votos. Entonces, fíjense, eso también pasa con el INE en algunos casos. En el INE son 11 consejeras y consejeros. Para que se tomen algunas decisiones en el INE, en el Consejo General, se necesitan también 8 votos de los 11. Y uno dice, ah, bueno, está muy bien, 8 votos de los 11, no hay ningún problema. Pues sí hay un problema, que muchas veces la mayoría pierde el asunto. ¿Por qué pierde la mayoría? Porque si 7 dicen que sí y 4 dicen que no, ganaron los 4 que dijeron que no y perdieron los 7 que dijeron que sí. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo llega un asunto al Pleno de la Corte? Y 7 ministras y ministros dicen que debe declararse la invalidez de esa norma, pero 4 dicen que no. Y resulta que ganaron los 4 que dijeron que no.
y perdieron los 7 que dijeron que sí. Pero bueno, es una norma que así está, se sigue discutiendo. La mayoría de los tribunales constitucionales en el mundo, las resoluciones se resuelven por mayoría simple. En México estos temas se resuelven por mayoría calificada. Se necesitan 8 votos de 11. El Poder Legislativo justificó este tema porque dijo, es que no es nada sencillo decirle a un Congreso local o al Congreso federal que crees que esa norma es inconstitucional y no va a aplicar. Ah, pero ya la aprobó todo el Congreso. Pues sí, ya la aprobó todo el Congreso, pero ¿qué crees? Es inconstitucional y no va a aplicar. Como es una decisión tan importante expulsar una norma por inconstitucional, el Poder Legislativo decidió que fueran 8 votos de 11, no 6. Pero por otro lado, pues tenemos el problema de que 7 dicen que sí, 4 dicen que no, ganaron la minoría que dijo que no. Y perdió la mayoría que dijo que sí. Entonces es un tema que se está revisando. Quizá en una próxima reforma electoral se modifique, quizá no, pero si revisamos el derecho comparado, pues la mayoría de los tribunales en el mundo tienen, los asuntos se resuelven por mayoría simple. En México, muchos asuntos del Pleno se resuelven por mayoría calificada. Incluso este sistema lo copió, les digo, el INE, porque muchos asuntos del Consejo General del INE también se resuelven por mayoría calificada. En el Tribunal Electoral no, en la Sala Superior son 7 magistradas y magistrados, y obviamente al ser 7, pues se deciden todos los asuntos por mayoría simple. Si 4 dicen que sí y 3 que no, pues ganaron los 4 que dijeron que sí y punto. Cuando por algún tema falta una magistrada o un magistrado y quedan 6-6, digo, y quedan 3 magistrados y 3, el resultado queda 3-3 porque son 6, pues ahí podrían quedar empatados. Y ya han quedado empatados muchas veces las votaciones. Cuando falta una magistrada o un magistrado, pues es buena idea que sean 7 para que nunca empaten, pero hay veces que falta uno, por lo que ustedes quieran. Cuando falta uno son 6, y ya muchas veces se ha dado que 3 votan en contra, 3 votan a favor, quedan empatados y entonces ahí la ley le da una salida muy rápida donde dice, pues el presidente o la presidenta del tribunal tiene voto de calidad. Entonces cuando quedan 3-3, pues donde votó el presidente o la presidenta del tribunal van a ganar los que están con el presidente o la presidenta. No hay voto de calidad, pero no hay voto por mayoría calificada. En la Corte sí, en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, también tenemos este supuesto muy importante que pues tiene que ser 8 votos, y ya se han dado muchos asuntos donde son 7 votos y no le alcanza entonces al Pleno de la Corte declarar la invalidez o declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Pero a ver, vamos a la práctica, porque luego cuando estamos solamente en la teoría, pues no nos damos cuenta de todo lo que puede suceder. Pero vamos a la práctica. A ver, yo quiero ser candidato. A ver, estoy inventando, ¿eh? Hay otros casos que ya vamos a platicar que sí son reales, pero aquí se los voy a inventar. A ver, quiero ser candidato a gobernador en Quintana Roo. Y reviso la ley y dice 20 años de residencia. ¿Eso es constitucional o no? Que me pidan 20 años de residencia en Quintana Roo. Pues hay que revisarlo. Pero a ver, imagínense que yo diga, pues quiero ser candidato a gobernador en Quintana Roo. Pues se me hace exagerado 20 años, creo que es mucho. Y yo nomás tengo 15. Pues voy a impugnar la norma. Pues no, ¿cómo? No puedes ir a la Suprema Corte. Y entonces le digo a mi partido, oye, ¿sabes qué? Se acaba de aprobar esta norma que dice 20 años de residencia. Pues impúgnala, ¿no? Porque yo no puedo. ¿Y qué tal si mi partido me dice no la voy a impugnar? Y es una norma inconstitucional. Pero mi partido dice no la voy a impugnar y van a pasar los 30 días naturales para ir a la Corte. No voy a impugnar esa norma para que la Corte declare su invalidez. Para mí está bien. Y entonces esa persona que quiere ser candidato, pues se queda y ahora, ¿qué hago? Yo no puedo ir a la Suprema Corte. Y oye, la norma es inconstitucional, ya la revisé, ya la vi,
y ya me di cuenta que es inconstitucional. Ah, no, pues no puedes ir a la Suprema Corte, porque la ley reglamentaria dice que no puedes ir. Solo los partidos y los legisladores y otras autoridades. Tú no puedes. Entonces imagínense qué hago yo como ciudadano. A lo mejor me están vulnerando mi derecho político de ser candidato, es decir, de ser votado, pero no puedo ir a la corte. ¿Saben qué empezaron a hacer las candidatas y los candidatos, las ciudadanas y los ciudadanos? Empezaron a ir entonces al tribunal y le empezaron a decir al tribunal, oye, esta norma es inconstitucional, me está afectando. Y le empezaron a decir al tribunal, oye, esta norma es contraria a los tratados internacionales, tribunal, y me está afectando. En diversos medios de impugnación empezaron a ir al tribunal. Y el tribunal, ¿qué creen? Empezó a resolver los asuntos. El tribunal empezó a interpretar la Constitución. Empezó a revisar, no, pues es que esta norma es contraria a la Constitución. Entonces mejor aplicamos aquella norma y no aplicamos esta. Y luego dijo el tribunal, no, es que esta norma también es contraria a los tratados, entonces mejor aplicamos esta norma y no aplicamos esta. O sea, el Tribunal Electoral empezó a hacer interpretaciones constitucionales y empezó a decir qué norma tendríamos que aplicar y cuál no, sin pronunciarse que la norma era inconstitucional, obviamente, eso no puede, pero sí decía, mira, aquí de estas dos normas vamos a aplicar esta, porque esa es la que protege tu derecho político y esta no lo protege. Entonces vamos a aplicar esta, pero no decía nada de la otra y ya. Bueno, llegaron muchos casos hasta que de repente se presentó una contradicción de tesis. Llegó una persona y le dijo a la Suprema Corte, oye, el tribunal no tiene atribuciones para interpretar la Constitución. El único tribunal que puede interpretar la Constitución eres tú, Suprema Corte. Entonces la Corte dijo, sí, efectivamente. Una sala de la Corte dijo, sí, no tiene. Pero luego la sala superior dijo, sí, sí tengo. Entonces, eso es lo que se llama contradicción de tesis. Por un lado, el Poder Judicial decía, el tribunal no tiene. Por otro lado, el tribunal decía, sí tengo. ¿Qué pasa cuando hay contradicción de tesis entre órganos del Poder Judicial Federal? Pues el Pleno de la Corte decide quién tiene razón en la contradicción de tesis, qué tribunal tiene razón o qué sala de la Corte tiene razón, etcétera. Aquí se estaba enfrentando el Poder Judicial Federal, que decía que no tenía razón el tribunal, al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, que decía que sí tenía atribución. Entonces ahí la ley dice, cuando haya contradicción, la solución es muy fácil. El Pleno de la Corte debe decidir si puede interpretar normas constitucionales o no, la Sala Superior. Llegó la contradicción al Pleno de la Corte, resuelve el Pleno de la Suprema Corte y dice el Tribunal Electoral, esto lo dijo por ahí de 2002 más o menos. En el 2002 dijo la Suprema Corte, el Tribunal Electoral no tiene atribuciones para interpretar la Constitución. El Tribunal Electoral no es un tribunal constitucional. El único tribunal constitucional soy yo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tu tribunal no tienes atribuciones. Pero vean, entonces el tribunal tuvo que, pues, asumir ese criterio. Y entonces llegaban asuntos al tribunal y el tribunal contestaba, oye, ¿no sabes qué? Ya la Suprema Corte señaló en esta contradicción de tesis que no tengo atribuciones para interpretar la Constitución. Pero ahora vean, esas son las atribuciones de la Corte y del Tribunal, 2002. Pero vámonos a la protección de los derechos políticos. O sea, ¿qué pasa con el ciudadano o la ciudadana? A lo mejor está bien o a lo mejor está mal que la Corte le haya dicho al tribunal no tienes atribuciones. Lo que sí está mal, entonces, ¿quién va a proteger al ciudadano y a la ciudadana? Fíjense el problema. No podemos ir a la Corte porque las acciones de inconstitucionalidad no las puede presentar un ciudadano, una ciudadana, ni un candidato, ni una candidata. Entonces, a la Corte no puedo ir. Bueno, pero tampoco al tribunal porque no puede hacer esas atribuciones el tribunal. Entonces se preguntaban las candidatas y los candidatos,
Entonces, ¿quién va a proteger mis derechos políticos? Por ejemplo, este supuesto que les digo, ¿quién me va a decir si 20 años de residencia es conforme a la Constitución o no? Y se debe aplicarme para mí o esa norma es inconstitucional. ¿Quién me va a decir? Nadie. Entonces, si hay una norma inconstitucional, pues que ahí se quede, porque no la resuelve la Corte ni tampoco el tribunal. Vean el problema tradicional de toda la vida. O sea, estábamos en 2002 y caímos al mismo problema. ¿Quién protege los derechos políticos de las personas? Y fíjense, suena duro y difícil, pero es cierto, no lo hace la Corte porque no podemos ir a la Corte. Si a mí se me está vulnerando un derecho político y ha empezado el proceso electoral, no puedo ir a la Corte. ¿Cómo voy? Si la Corte nomás son acciones de inconstitucionalidad y el ciudadano o la ciudadana no los puede promover. Entonces, después de este 2002, donde la Corte le dice al tribunal, no puedes hacer interpretaciones constitucionales, ¿qué creen que pasó? Pues seguían yendo al tribunal las candidatas y los candidatos y le seguían diciendo al tribunal, oye, es que esta norma es inconstitucional y me está afectando, no es posible. Y el tribunal siguió contestando, oye, ¿sabes qué? Ya sé, tienes razón, a lo mejor, pero yo no puedo decir si una norma es conforme a la Constitución o no. Ya me dijo la Corte que no tengo esas atribuciones. Pero a ver, entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué hacemos? Imagínense que ustedes sean candidatas o candidatos a gobernadores o gobernadoras en Quintana Roo y les pongan 20 años de residencia y ustedes digan, tengo 15, ¿a dónde voy? Imagínense ya, 2012, ¿cuántos años el Estado mexicano sin proteger derechos políticos? Llegamos al 2002 y lo mismo, oye, no, pues no puedo ir a la corte, chispas, qué mal. Ah, tampoco puedo ir al tribunal, chispas, qué mal. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el 2002? Bueno, así insistieron los partidos, insistieron los partidos, insistieron los partidos. Por ahí el tribunal resolvió algunos asuntos ahí como queriendo y no interpretar la Constitución, le daba la vuelta y le interpretaba por aquí, le interpretaba por allá. La Suprema Corte pues no se volvió a presentar una contradicción de tesis, pero no estaba claro el asunto. Pero los partidos sí decían y las candidaturas, es que ¿quién va a proteger mis derechos políticos? ¿Y quién los va a proteger? ¿Y quién los va a proteger? Y ya estuvo bueno y no sé qué. Pues bueno, viene la reforma a la Constitución del 2007 y viene la reforma a la ley del 2008. O sea, vean hasta dónde, 2007. Hasta el 2007 nos tuvimos que esperar para que entonces ya estuviera ahí una claridad en la Constitución. Viene 2007, se reforma la Constitución y entonces ya podemos decir a partir de 2007, ya con toda seguridad y certeza, que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional, porque se reforma el 99 de la Constitución en el 2007 y se dice el Tribunal Electoral puede inaplicar normas cuando éstas se estimen inconstitucionales o inconvencionales. Pero dice el 99 de la Constitución que también hay que corregir, porque a la fecha dice todavía a la fecha, 2022, el Tribunal Electoral puede inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales o cuando se estimen inconvencionales, pero fíjense cómo le dejó el legislador y las legisladoras en la Constitución. Al caso concreto, pues ¿cómo que al caso concreto? Sí, otro error, ¿no? Del Poder Legislativo, pero ahí está el error de 2007 a 2022 y sigue el error. ¿Por qué le ponemos al caso concreto? ¿Qué quiere decir al caso concreto? Pues quiere decir solamente al que vaya al tribunal le vamos a inaplicar una norma por inconstitucional o por inconvencional. Primer problema, ¿no? Hay que ir al tribunal. Y si yo tengo razón, no va a pasar como en la corte que se declara la invalidez de la norma. Si voy al tribunal y tengo razón, nada más me van a inaplicar la norma a mí.
pero va a seguir vigente para todos los demás. O sea, para mí nunca había escuchado una contradicción como esta que está en la Constitución, tan evidente, pero ahí está la contradicción, ¿no? Porque así ya me dijiste tribunal que la norma es inconstitucional, entonces no me la apliques, pero sigue vigente para los demás. Oye, tribunal, ¿ya viste que la norma es inconstitucional? Sí, ya vi. ¿Y la vas a dejar vigente para los demás? ¿Sigue aplicando para todos los demás porque no vinieron al tribunal? Pues sigue aplicando para todos los demás porque no vinieron al tribunal. Porque dice la Constitución al caso concreto. Si la norma te afecta, ve al tribunal y te la vamos sin aplicar, pero solamente a ti. Si no vas al tribunal, sigue vigente la norma. Y así está, ¿eh? Hasta la fecha. Obviamente, muchos académicos especializados, partidos políticos, etcétera, están diciendo, oye, pues si ya vas al tribunal, que el tribunal inaplique la norma para efectos generales. Si ya el tribunal se dio cuenta que la norma es inconstitucional o que la norma es inconvencional, pues ya que declare la inaplicación para todos, ¿no? Pues no. La Constitución dice solamente para el que vaya al tribunal. Bueno, esto nace en el 2007. No, pues muy bien, a todo dar, ya tenemos a dónde acudir, pero fíjense, para ir a la Suprema Corte están las acciones de inconstitucionalidad, como ya vimos. Y entonces hay una ley reglamentaria de acciones de inconstitucionalidad. Y esa ley reglamentaria de acciones de inconstitucionalidad nos va a decir cuál es el plazo para ir a la Corte, cómo se debe plantear la demanda y cuándo nos va a resolver la Corte y quién va a resolver el asunto, etcétera, ¿no? O sea, nos explica todo el procedimiento, la ley reglamentaria. Sobre todo nos explica esta ley reglamentaria, como ya lo vimos, quiénes pueden ir, entre ellos los partidos políticos. Pero también esta ley nos explica que no podemos ir ciudadanas ni ciudadanos, ni candidatas ni candidatos. Ah, pues muy bien, qué bueno, ya nos los dice la ley reglamentaria, está muy claro que no podemos ir. Bueno, cuando se reforma la Constitución en el 2007, se le dice al tribunal, tú puedes inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales o inconvencionales. Entonces, ¿qué esperábamos en el tribunal en el 2007? Pues una ley reglamentaria, ¿no? Para que se nos dijera vía qué medio de impugnación podemos ir al tribunal, cuáles son los plazos para ir al tribunal y decirle que la norma es inconstitucional o inconvencional, pero sobre todo lo más importante, ¿quiénes pueden ir al tribunal a decirle que la norma es inconstitucional? Entonces, eso no los va a decir la ley reglamentaria. Pues, ¿qué creen? No hay ley reglamentaria. Se hace la reforma en 2007. Se esperaba una ley reglamentaria en 2008, no hay ley reglamentaria en 2008, 2010, 2015, 2020, 2022, no hay ley reglamentaria. Entonces, a ver si ustedes están en el tribunal, son magistradas o magistrados del tribunal, y dicen, ¿qué dice la ley reglamentaria? No, no hay ley. Entonces, ¿quién puede venir al tribunal? Pues no sabemos. ¿Qué medio de impugnación? Tampoco sabemos. ¿En qué plazo? Tampoco sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Pues que no hay ley. Entonces ustedes como magistradas y magistrados que dicen, ándale pues, ¿y ahora qué hacemos? ¿Pero qué creen? ¿Que se esperaron las candidatas y los candidatos en ir al tribunal o las ciudadanas? No, fueron al tribunal. Y le dijeron, oye, tribunal, inaplícame esta norma porque es inconstitucional. Por ejemplo, oye, tribunal, inaplícame esta norma que dice 20 años de residencia porque es inconstitucional y es inconvencional. Y entonces dice el tribunal, ándale, pues ya llegaron. ¿Y ahora? ¿Admito las demandas? No las admito. ¿Cómo le pongo al medio de impugnación? ¿La presentaron en plazos o no en plazos? Pues que ya llegó un ciudadano, ¿se lo admito porque es ciudadano o no? Solamente pueden ser los partidos. ¿No hay ley? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, acuérdense que cuando no hay ley, pues ¿qué sucede en muchos países en el mundo? Que México no debe ser la excepción. Cuando no hay ley, pues aplicas directamente la Constitución y punto. Ni modo de decir, oye, pues, ¿qué crees? No voy a aplicar la Constitución porque no tengo una ley que me diga cómo.
No, la Constitución se aplica porque se aplica. Y si no hay ley, se aplica directamente. ¿Qué hizo la Sala Superior cuando llegaron estos casos? Pues dijo, a ver, ¿qué dice el 17 de la Constitución Federal? Tutela judicial efectiva. ¿Qué dicen los tratados internacionales obligatorios para México? Tutela judicial efectiva. Cualquier persona tiene derecho a acudir a los tribunales y que se le resuelva en forma rápida y expedita y gratuita su asunto. Tutela judicial efectiva. Entonces dijo el tribunal, como no hay ley, voy a admitir los asuntos, voy a admitir las demandas con base en el 17 de la Constitución. Tutela judicial efectiva. Y puede venir cualquier persona al tribunal, porque el 17 no dice solo los partidos, o el 17 no dice solo las senadoras y los senadores, o el 17 no dice, el 17 dice todas las personas. Entonces aquí el que venga al tribunal y me diga esta norma es inconstitucional, le voy a admitir su demanda y luego voy a revisar si su norma es inconstitucional o no. Pero, ¿qué medio de impugnación? Pues el que sea. Si es partido, pues puede ser revisión constitucional, reconsider, no sé el que sea. Si es persona, pues puede ser JDC o puede ser juicio electoral, el que sea, el chiste es admitirlo. Y entonces el tribunal así le abre la puerta a todas las personas. Y como no hay plazos, pues puede ser en cualquier momento. Entonces cualquiera de nosotras o de nosotros puede ir mañana al tribunal, presentar su demanda y decirle al tribunal, oye, esta norma del Código de Colima del Estado de México, de la Ciudad de México, o de la ley general que aplica para todas las elecciones, o de cualquier ley, ¿sabes qué tribunal? Esta norma es inconstitucional y me está afectando. Ahora tengo que demostrarle al tribunal que me está afectando. ¿Cómo? Pues, como el ejemplo que pusimos, quiero ser candidato y resulta que me piden 20 años de residencia y yo tengo 15. Entonces, pues claro que la norma me está afectando. Declara su inconstitucionalidad, su inconvencionalidad y no me la apliques. Y así está, desde 2007. Por ejemplo, este caso que es un supuesto, ¿no? No es real, pero a ver, si ustedes quisieran ser candidatas o candidatas a gobernadores o a gobernadoras en Quintana Roo y les dice la ley 20 años de residencia, ¿qué le dicen al tribunal? Para que no aplique esa norma, porque ustedes tienen 15, no 20. Entonces tienen que llegar al tribunal y decirle, oye, tribunal, inaplica esa norma por inconstitucional. Me está afectando mi derecho político a ser candidato. Me está afectando mi derecho político a ser votado. Y tu tribunal tienes que proteger ese derecho político. Pero así está bien bonito y bien fácil. Pero hay que decirle, oye, ¿por qué te está afectando? A ver, cuéntame, ¿por qué te está afectando tu derecho político electoral que está en la Constitución y que está en los tratados internacionales? Si tú me demuestras por qué te está afectando, pues entonces yo te inaplico esa norma porque es inconstitucional y porque es inconvencional. Pero demuéstrame que es inconstitucional. Entonces, a ver, si yo les pregunto, ¿20 años de residencia es inconstitucional o no? ¿20 años de residencia es inconvencional o no? Porque, pues si no, ¿cómo? Le tengo yo que justificar al tribunal y que explicarle al tribunal por qué esa norma es inconstitucional o es inconvencional. Porque no se lo pude decir a la Suprema Corte, porque yo como ciudadana o ciudadano no puedo ir a la Suprema Corte. A lo mejor un partido también podría ir a la Corte 30 días naturales y decirle lo mismo al partido. Ojo, no tiene que ser necesariamente el candidato o la candidata. Perdón, un partido político puede ir a la Corte y decirle, oye, en acción de inconstitucionalidad, oye, esta norma es inconstitucional, porque está pidiendo 20 años y eso afecta a mi partido y a todos los que quieren ser candidatas y candidatas dentro de mi partido. Bueno, ¿qué tiene que hacer la Corte en su caso o qué tiene que hacer el tribunal en su caso? Pues primero le va a decir a esta persona o a este partido, a ver, pues dime por qué es inconstitucional. ¿Qué le dirían ustedes a la Corte o qué le dirían al tribunal por qué es inconstitucional? Entonces aquí
hay que buscar lo que se llaman los parámetros constitucionales y los parámetros convencionales. Explicarle al tribunal por qué esa norma no está dentro de la regularidad constitucional. Es decir, por qué esa norma no está dentro de lo que dice la Constitución y dentro de lo que dicen los tratados, dentro de sus parámetros. Y no está tan complicado. A lo mejor vamos, ¿no? Les digo, es un supuesto que estoy inventando, ¿no? Y todo lo estoy inventando, pero a lo mejor la Constitución dice, oye, para ser presidente se necesitan 10 años de residencia. Y acá en el Estado me piden 20. En la Constitución Federal me piden 10. Aquí en el Estado me piden 20, pues como que esa norma no va con la Constitución. Entonces llegamos al tribunal o a la corte y le decimos, oye, esta norma es inconstitucional porque aquí para presidente, que es el máximo cargo en nuestro país a nivel nacional, se piden 10, pues como que me están pidiendo 20 en el Estado. Entonces, ¿sabes qué, tribunal? Esa norma no va con el parámetro de la Constitución. Deberían decirse por lo menos 10 o menos de 10. Pero si quiere ser exagerado el legislador de Quintana Roo, que ponga 10 como para presidente. Pero si pone más años de residencia, ya la norma es inconstitucional. Va más allá de lo que dice la Constitución. Dos, también hay que demostrarle a lo mejor, pues que es inconvencional la norma, contraria a los tratados. Entonces ahí vamos a tener que buscar qué dicen los tratados. Imagínense que los tratados internacionales digan, pues si quieres ser presidente en tu país, se necesitan 5 años de residencia. Vemos un tratado y dice 5 años de residencia. Vemos otro tratado y dicen se recomiendan 3 años. Vemos otro tratado y nos dice se recomiendan 10. Y en Quintana Roo le pusieron 20. ¿De dónde sacó esa idea Quintana Roo? Pues quién sabe, ¿no? Pero entonces vamos al tribunal y le decimos, oye, tribunal, es contraria a los tratados, esta norma. No está dentro del parámetro de los tratados internacionales, porque los tratados dicen 10, 5 y 3. Y aquí le pusieron 20. Y luego también ahí buscamos, obviamente, un tema muy importante, jurisprudencia de la Corte Interamericana. A lo mejor han llegado asuntos así hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice en su jurisprudencia la Corte Interamericana? Y por ahí podemos encontrar una jurisprudencia que diga a la Corte Interamericana, ¿sabes qué? Lo idóneo son 5 años. Entonces vamos al tribunal y decimos, ¿y qué crees? Además tenemos una jurisprudencia que dice que lo idóneo son 5 años. Y aquí le pusieron 20. Es inconvencional la norma. Y ya si somos muy, muy buenos abogadas y abogados, perdón, ya si somos muy buenos, pues vamos a revisar en Europa. Pero ¿cómo? ¿No? Yo cuando fui secretario de estudio y cuenta de un magistrado en la sala superior, me dijo, revísale en Europa, Darío. Y yo me quedé así como. Y rápidamente el magistrado me dijo, ya sé lo que estás pensando. Que lo que pasa en Europa no es obligatorio en México, pero tú revísale. Y si encontramos un criterio, lo traemos a México y lo hacemos obligatorio. Fíjense. Entonces revisa uno en Europa la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia Europeo, de los tribunales constitucionales en Europa, como el alemán, el español, el francés, todos estos que ya platicamos, y a lo mejor por ahí hay un criterio. Por ahí hay una jurisprudencia en Europa que dicen, lo idóneo son 3 años por esto, esto y esto. Y entonces nos traemos esa jurisprudencia europea a México y decimos en nuestra demanda, ¿sabes qué? Y en Europa lo idóneo es esto, por esto, esto y esto. Entonces imagínense cómo estamos planteando la demanda. ¿Sabes qué? La Constitución dice máximo 10 años para presidente. Los tratados dicen 3, 5 y 10 años. La jurisprudencia de la Corte Interamericana dice 5. La jurisprudencia del Tribunal Europeo dice 3 por esto y esto y esto. Y en Quintana Roo le pusieron 20. Entonces le decimos, ¿sabes qué, tribunal? Aplícame esta norma por inconstitucional y inaplícame esta norma por inconvencional. Entonces el tribunal va a revisar toda esa jurisprudencia, va a revisar qué dice la Constitución,
va a revisar qué dicen los tratados. Cuando el tribunal advierta que 20 años no está en el parámetro constitucional, 20 años no está en el parámetro convencional, 20 años no lo dice así la Corte Interamericana, dice que es exagerado, que con 5 es suficiente. En Europa dicen que con 3 es suficiente. Entonces, ¿qué va a hacer el Tribunal Electoral con todos estos precedentes? Va a decir, efectivamente tienes razón, la norma es inconstitucional y no aplica para ti. Y ya de ahí saca un promedio y a lo mejor el tribunal dice, pues para mí lo constitucional y lo convencional, a lo mejor exagera un poco el tribunal, pero dice, para mí lo constitucional y lo convencional son 10 años. Y tú como tienes 15, pues sabes que Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo te ordeno a que registres a esta persona como candidato a gobernador porque tiene 15 años y lo idóneo son 10. Y la norma que dice 20 se inaplica a esta persona por ser inconstitucional y por ser inconvencional. Entonces el tribunal tiene atribuciones para ordenarle a cualquier instituto que se registre a esa persona, a pesar de que la ley dice otra cosa, a pesar de que la ley diga, por ejemplo, 20 años, si el tribunal dice se inaplica esta norma, se inaplica. Y ya no aplica esa norma, y entonces aplicamos las normas constitucionales y las normas convencionales directamente, ¿no? De eso se trata, en pocas palabras, el control convencional y el control constitucional, de que la Corte y el Tribunal Electoral tengan que revisar si todas las normas se ajustan a la Constitución y a los tratados, y si no se ajustan, pues la Corte podrá declarar su invalidez y el Tribunal podrá declarar su inaplicación al caso concreto. Lo que falta por revisar es que en un momento dado el tribunal pueda declarar su inaplicación ya para efectos generales. Por ejemplo, si el tribunal ya dijo 20 años es exagerado, pues que el tribunal pueda decir 20 años es exagerado y esta norma ya no aplica para nadie, pero no lo puede decir. Lo único que puede decir el tribunal 20 años es exagerado, es inconstitucional, es inconvencional y no aplica para esta persona. Pero esa norma de 20 años seguirá vigente, porque el tribunal no puede declarar la invalidez de la norma. Entonces habrá que revisar esos temas, ¿no? Pero de eso se trata, no el control de convencionalidad, el control de constitucionalidad. En materia electoral lo tienen dos autoridades muy importantes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con diferentes atribuciones, con diferentes formas de aplicarlo. Ojo, es muy importante, a la Corte no podemos ir la ciudadanía, al tribunal sí podemos ir la ciudadanía, dos datos muy importantes. Y ya mañana, si no se los digo, me recuerdan qué sucede cuando ya se pronuncia la Corte. Por ejemplo, la Corte dice, esta norma es válida, y luego van al tribunal y le vuelven a decir, oye, tribunal, esta norma es inconstitucional, me está afectando. ¿Puede el tribunal revisar algo que ya se pronunció la Corte? Y la Corte dijo que era constitucional la norma. Luego podemos ir al tribunal y el tribunal lo puede revisar, o simplemente el tribunal lo que tiene que decir es, sabes que la Corte te dijo que la norma era constitucional, ya no vengas al tribunal a volverla a impugnar, partido político. Ya eso lo vamos a ver mañana y vamos a ver otros temas y otros casos prácticos de acciones de inconstitucionalidad. Vamos a también a ver cómo es muy importante este tema de la opinión. Como el órgano especializado en materia electoral es el Tribunal Electoral, muchas veces la Corte le pide opinión a la Suprema, perdón, la Suprema Corte le pide opinión al Tribunal sobre algún tema electoral. No es vinculante la opinión del Tribunal, pero a veces la Corte dice, a ver, pregúntenle al Tribunal que dé su opinión. Y el Tribunal da su opinión y la Corte la revisa, obviamente no es vinculante, la Corte le puede hacer caso al Tribunal o no. Ya vamos a ver otros casos de estos el día de mañana. Bueno, por lo pronto, de verdad les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Ojalá les sea de utilidad la plática del día de hoy y la plática de mañana. De cualquier forma, yo siempre, no nada más en este curso o en este diplomado o en los que nos encontremos, yo siempre estaré a sus órdenes. Mañana las láminas que veamos hoy y mañana, con todo gusto, se las hago llegar mañana. Si me escriben mañana a mi correo electrónico, yo con todo gusto les contesto enviándoles esta presentación y la del día de mañana
me escriben a mi correo electrónico que es dario.mora@te.gov.mx, ahí me escriben y yo con todo gusto les hago llegar esta presentación el día de mañana. No sé si vamos a tener posteriormente otra sesión conmigo o no, pero pues para asegurar, como dicen ahí, para que amarre, yo mañana les mando la presentación terminando la sesión de mañana. Si después nos vemos en otra sesión de este diplomado, les seguiré enviando las presentaciones. Si no, pues ya lo que vimos conmigo el día de hoy y mañana lo tendrán en esta presentación. Pero de todos modos, quiero decirles, ¿no?, que siempre estoy a sus órdenes ahí en la Escuela Judicial Electoral. Cualquier duda que tengan, de verdad, con toda confianza, no lo piensen, con toda confianza, escríbanme en mi correo electrónico. Cualquier duda de la eje, de su oferta académica, necesitan alguna jurisprudencia, alguna sentencia, algún caso relevante de algún tema, cualquier cosa, de veras, ahí estoy a sus órdenes, me pueden escribir a mi correo electrónico y bueno, ahí estaremos siempre en contacto. Por lo pronto, les agradezco mucho a todas, a todos su atención, que tengan un excelente día. Acuérdense, los que ya me conocen, siempre les digo al final, como dicen en la televisión, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Que tengan un excelente inicio de semana. Los veo mañana y también le agradezco mucho a la maestra Kenia Hernández que le dio seguimiento a esta presentación el día de hoy, mi compañera del G. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Nos vemos mañana. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos, Gabriela, Víctor, hasta luego, Juana.